Ocupo un mes para prepararme. Y después, te aseguro que vamos a ir y vamos a reventar a esa bruja. Gustavo buscaba con desesperación en los cajones de su maestra algo escrito que dijera la forma de matar a una bruja, pero era tal su nerviosismo que no podía encontrar nada, mientras por la casona se escuchaba la voz de aquella bruja gritando su nombre. Gustavo, ven aquí, maldito, te di mi confianza y así me pagas. Él estaba transpirando de una forma excesiva. Sabía que si lo encontraba, lo mataría sin piedad. No tardó mucho la bruja en encontrarlo, y con sus poderes, la bruja derribó la puerta y flotando enfrente de él, Gustavo tenía a la muerte enfrente. La bruja apuntó con su dedo hacia él y sin pensarlo, él saltó por la ventana, pero de nada sirvió. La bruja no iba a dejar de buscarlo. Gustavo cayó al suelo y antes de que se levantara, ella salió volando por la ventana. Él corrió al monte con desesperación, pero la bruja lo seguía sin cesar. El miedo a Gustavo le dio la fuerza para avanzar y seguir escapando, pero el camino se le acabó y al llegar a la orilla de un barranco se detuvo. La bruja lo logró alcanzar diciéndole: hasta aquí llegó tu camino, y le lanzó una bola de fuego. Gustavo la detuvo con su brazo por las pocas cosas que le había enseñado ella, pero fue inútil porque él se cayó por el barranco y se hundió en el río. La bruja lo dio por muerto. Y así comienza esta historia, con una bruja y un aprendiz herido en el fondo del río. Pasó un día y en la orilla de aquel río, a kilómetros de la casa de esa bruja, estaba Gustavo muy mal herido, hasta que una persona lo encontró y lo llevó con el curandero del pueblo. Pasaron más días y por fin el curandero pudo curar a Gustavo. Cuando despertó, lo primero que vio fue un perro negro mirándolo. Medio asustado porque no sabía dónde estaba, preguntó: ¿hay alguien aquí?, mientras el perro ladraba. En segundos el curandero entró y le dijo: calma, muchacho, aún estás débil. Él se sentó en la cama y se dio cuenta con terror que había perdido medio brazo. Lanzó un grito de horror y se volvió a desmayar. Al mismo tiempo, en el pueblo de la bruja, ella recibía a su comadre, quien era la madre de Gustavo. Esta lo recibió y preguntando por él, ella le respondió: no sé dónde está tu hijo. El muy maldito quiso abusar de mi hija. Cuando le quise reclamar, el desgraciado salió huyendo, quién sabe a dónde, mientras su hija, con cara de tristeza, estaba sentada cerca de ellas. Mi Gustavo, dice la señora, no es capaz de hacer algo así. Él es una persona demasiado noble, por eso lo dejé contigo, para que aprendiera de ti y ayudara a la gente. La bruja le contestó: pues ya ves, salió igual que su padre. Lo recuerdas, ¿verdad? Que te hizo un hijo y huyó. Él salió igualito a él, pero tú no lo ves por confiada. Así como él se aprovechó de ti, tu hijo se quiso aprovechar de mi hija. Lo bueno es que lo descubrí a tiempo. Él estaba encima de mi hija, y si no es porque tu hijo es bueno para huir, me lo hubiera fregado. Así que sal de mi casa si no quieres pagar por los pecados de tu hijo. Los días siguientes, la cosa se puso muy fea en el pueblo, ya que la bruja se llenó de odio por lo de su hija. Ella salía por las noches gritando por las calles, acompañada de 2 gatos negros, maldiciendo a un pueblo entero. La gente sufría de vómitos, dolor de estómago. Hacía días que el sol no salía para nada y la gente entró en desesperación noche tras noche. Nadie salía de sus casas, porque si dabas un paso fuera de ella, los 2 gatos negros se te aparecían y detrás de ella la bruja. Y lo que ocasionaba todo esto es que su hija
estaba embarazada de Gustavo y no le había bastado con arrojar a aquel joven por el barranco. La gente se unió como pudo, porque incluso los que decidieron irse del pueblo no podían. El pueblo tenía un solo camino de salida y cuando trataban de huir, los gatos fieles a la bruja le avisaban y ella llegaba de inmediato. Y de esta manera no los dejaba huir. Era tanto el odio que la bruja se volvió loca. Por las noches visitaba las casas y en forma de lechuza asustaba a la gente. El pueblo estaba cansado y en un acto de desesperación pudieron una noche distraerla, a ella y a sus gatos, tan solo para que una persona saliera y fuera en busca de ayuda. Esta llegó a un poblado donde existía un brujo chamán muy poderoso. La persona que lo contactó le explicó lo que pasaba y con la promesa de darle muchas riquezas, el chamán le dijo: quiero el doble de lo que me estás ofreciendo. Yo solo no voy a poder acabar con ella. Sé de quién me hablas y es muy poderosa. Hace muchos años mi abuelo me contó que ella debe de tener más de 400 años y siempre ha vivido entre ustedes. Tiene un poderoso pacto con el diablo, tiene ojos por donde sea, la oscuridad la protege y tiene 2 demonios que ven por ella. Gracias a todas las almas que le ha dado al mismísimo diablo. Hay varias formas de matarla. La mejor es arrancándole la cabeza y debe estar muy distraída para hacerlo. La otra y la mejor es quemándola y también será difícil atraparla. Por eso necesito la ayuda de otro chamán y en forma de nahual acabaremos con ella. Y aún así es arriesgar la vida para nosotros. El hombre le preguntó: eso no puede ser cierto, no puede ser que tenga 400 años. Nosotros la hemos visto envejecer con nosotros, aparte tiene una hija. ¿Cómo es posible que con 400 años tenga una? Eso es fácil saberlo, porque no es su hija. A ella se la debe de haber robado de otro pueblo. Además, ella puede verse de la edad que quiera. Se puede decir que es una ancestra bruja y se la sabe de todas. Así que ya sabes el precio. Tú sabes si nos pagan así. Además, ella ha matado a muchos de nuestra raza, porque nunca nos hemos sometido a sus órdenes. Y la verdad, quiero ser el primero en poner una mano en su cuello. Hay una leyenda que dice que alguien de nosotros, con un rasgo particular, acabará con ella. El chamán se quitó la camisa y le enseñó la espalda. ¿Ves esa cicatriz en forma de luna? Confío que es la marca que dice la leyenda, y si es así, seré reconocido como el que acabó con ella. El hombre del pueblo estaba todo confundido, escuchando todo lo que el chamán decía, y le dijo: ¿cómo es posible que existan estas cosas y nosotros no podíamos saber de ellas? El chamán le contestó: porque la gente común está tan metida en sus cosas que se olvidó de todo lo que es naturaleza, se olvidó que existen fuerzas muy grandes. Aparte, ustedes se sienten seguros con cada cosa que inventan. Están obsesionados con ustedes mismos, que olvidaron que existen cosas y estas quedaron en el olvido. Necesito un mes para prepararme y para convencer a mi maestro de ir a chingarnos a esa bruja. El hombre le dijo: ustedes son lo que hay, así que es un trato. Mientras tanto, Gustavo se recuperaba y le contó al curandero lo que había ocurrido. El curandero le dijo: tuviste suerte de que esa bruja no te matara. Lo mejor es que huyas de ella. Por lo que me contaste, es muy fuerte. No hay nada que se le compare por estos rumbos. Tal vez en las partes más alejadas de aquí exista gente más cabrona que ella. Él le dijo: quiero que me ayude a reventar a esa bruja y le voy a explicar. Porque mi madre me dejó con ella
para que me enseñara cómo curar a la gente, pero ella tenía una hija y los dos nos enamoramos uno del otro. Al enterarse ella de lo nuestro, a mí me quiso matar y su hija sé que está embarazada de mí. Por eso necesito que me ayude para ir por ella y sacarla de ahí. El curandero le dijo: lo único que puedo hacer por ti es llevarte con los brujos de arriba. Ellos son los más sabios de por aquí, pero hace mucho que nadie los ve, así que no te prometo nada. El anciano agarró su morral y a paso lento caminó rumbo a los cerros. Por la noche se detuvieron a dormir. El anciano le dijo: yo ya no estoy para estas cosas, pero te ayudo porque ves esta cicatriz. Me la hizo una bruja cuando era joven, solo por robarme una gallina de ella. El anciano le enseñó la cicatriz y era una mano pintada en el hombro que se la hizo al momento de alcanzarlo. Enfrente de la fogata, el anciano le contó que no todas las brujas son malas, pero por lo que me cuentas, ella tiene mucho tiempo de bruja y para crear fuego necesitas más de una vida. La muy cabrona debe tener un pacto muy poderoso. Gustavo le preguntó que si la gente donde lo llevaba podrían ayudarlo, y él le respondió: la verdad no lo sé, hijo. La noche la pasaron ahí y al día siguiente se marcharon rumbo en busca de la gente que pudiera ayudarlos. Casi al atardecer llegaron a un lugar, pero no había nadie. El anciano empezó a gritar en una lengua indígena y del monte salió un hombre como de unos 50 años, arropado con puras pieles, y detrás de él salió otro. Los dos parecían de la misma edad. Al llegar delante del anciano, los dos se arrodillaron como venerándolo. Esto me desconcertó mucho. Los tres platicaron durante casi una hora. De inmediato cayó la noche y al final me dijeron que me acercara. El anciano me dijo que me ayudarían, pero necesitaba 40 días para ver si podían hacer algo por mí. El anciano me dijo: yo me voy de aquí mañana y allá te espero en el pueblo. Así pasaron los días, los dos hombres haciendo invocaciones, y por las noches me daban de beber bebidas hechas con hierbas, las cuales me hacían que me diera mucha fiebre y tenía muchas alucinaciones. Como a los 10 días, los dos hombres se fueron y regresaron con un coyote vivo, amarrado de las patas. Por días no sabía de mí, estaba totalmente drogado. Solo recuerdo a los dos hombres cantando en lenguaje indígena alrededor del coyote. Los días pasaron y un día, cuando me desperté, estaba desnudo y el coyote muerto a mi lado. Los dos hombres ya no estaban ahí. Entendí que esto había acabado y decidí regresar al pueblo con el anciano. Mientras tanto, en el pueblo de la bruja, todo había empeorado. Para esto, los dos chamanes nahuales estaban preparados para enfrentar a la bruja. El pueblo entero también lo estaba. Al parecer, la bruja se había salido de control y en más de un mes a 2 niños se había devorado. Esta había perdido toda la humanidad que existía en ella. En su casa, la amada de Gustavo la había enfrentado diciéndole que el amor que ella sentía por él era muy grande, que él jamás se aprovechó de ella. La bruja le contestó: tú eras mi rayo de sol. Desde que te vi en esa cuna, mi corazón seco de amor se llenó y ese día prometí cuidarte y tener una vida normal. Y gritando, con una voz que hacía temblar aquella casa, le dijo: pero tenías que arruinarlo todo, y ese maldito vino a desbaratar todo esto. Lo maté aquella noche, y cuando tengas a ese hijo, te mataré a ti y me lo llevaré lejos a empezar lo que contigo comencé, y este pueblo arderá por completo. Los 2 nahuales que habían contratado en el pueblo
mandaron el mensaje del día y la hora en que atacarían a la bruja. Sería por la noche, porque ellos son más poderosos, mientras todos los hombres del pueblo tratarían de hacerla salir de su casa para ellos entrar en acción antes de que atacaran a la gente. Y así daba el comienzo de la guerra en contra de esa bruja. La noche siguiente, los dos hombres nahuales estaban entre el monte, cerca de ahí, esperando ver las antorchas de la gente ir en camino de la casa de la bruja. Los hombres del pueblo intentarían quemar su casa, y así los hombres salieron de sus casas. Pero los dos gatos de la bruja le dieron el aviso, y ésta los estaba esperando. En la oscuridad, los dos nahuales esperaban y se acercaban cada vez más. La gente del pueblo llegó a la casa de la bruja y antes de que estos pudieran lanzar el fuego a su casa, la bruja salió y burlándose a carcajadas les dijo: ¿Ustedes creen que con esos palitos con fuego pueden acabar conmigo? En eso, uno del pueblo lanzó la primera antorcha y ésta, antes de llegar, se apagó. La bruja de nuevo se reía a carcajadas y alzando sus manos, con sus dos gatos a su lado, apagó todas las antorchas que traían los hombres del pueblo. La bruja dijo: ¿Y ahora? Siguen ustedes, malditos. Y de la nada fue embestida por uno de los nahuales ante la mirada de medio pueblo. Este la lanzó al suelo y apenas se levantó, el segundo nahual la embistió de nuevo. La bruja, toda aturdida, se incorporó rápido. Los nahuales la tenían rodeada. De pronto los gatos de la bruja atacaron a los nahuales en sus caras. Ya no eran gatos comunes, eran bestias deformes, y aunque no les hicieron daño, los distrajeron para que la bruja se alejara un poco de ellos. Y flotando en el aire, de nuevo empezó a reír y les dijo: así que ustedes, gente del pueblo, me trajeron a dos perros pulguientos para que me mataran. Se necesita más que eso para vencerme. Ahora, delante de sus ojos, los voy a despellejar. Los nahuales se deshicieron de los gatos y se abalanzaron, pero la bruja les lanzaba bolas de fuego. A uno de ellos le dio en el pecho, pero el nahual mayor pudo esquivar cada bola de fuego. Al estar muy cerca de ella, le pudo dar dos zarpazos que la lanzaron contra los árboles, pero parecía que a esta los golpes no le hacían daño. Entre bolas de fuego, hechizos malditos, la batalla continuaba. Los dos nahuales cada vez se veían más agitados, mientras la bruja decía: nunca me había divertido tanto en años. Y ahora basta de juegos, dijo la bruja. Se levantó por los aires, convirtiéndose en mitad humano y mitad lechuza, y de sus alas salía fuego mientras las agitaba con fuerza. Los dos nahuales atacaron al mismo tiempo. Uno la derribó y el otro la esperaba en el suelo. Al caer, uno de ellos le enterró sus garras, atravesándole el estómago. Parecía que la batalla había terminado, mientras el nahual, con el brazo que atravesaba su cuerpo, la levantaba. El otro se abalanzó para atacar, para arrancarle la cabeza, y antes de llegar, la bruja, con facilidad, detuvo la garra que iba a su cuello. Soltando una carcajada y mirando fijamente al nahual, con una sonrisa macabra le dijo: pendejo, ya les gané. Una explosión de fuego que dejó casi ciego a medio pueblo lanzó muy malheridos a los dos nahuales. Pero esta vez la bruja se veía muy cansada. Estaba tosiendo y tratando de agarrar aire. Ella dijo: ahora mis gatos comerán carne de nahual por semanas. Volteó y miró a los del pueblo diciendo:
la peor maldición de todas caerá sobre ustedes. Mientras todos corrían para todos lados, cuando volteó a su casa, ésta se llevó la sorpresa de su vida. Ahí estaba, parado Gustavo, mirándola en forma retadora. «Pero, ¿cómo es posible que estés vivo, maldito? Eres un hijo de la chingada». Él le dijo: «He venido por el amor de mi vida y a lo mejor me matas, pero mientras peleabas la puse a salvo y mi hijo nacerá lejos de tus garras». La bruja lanzó fuego a su casa. Gustavo se hizo a un lado y delante de la bruja, él se convirtió en un nahual mientras ella decía: «Así que tú también puedes convertirte en eso. No eres más que un perro mugroso. Aparte que te falta un brazo. Ahora sí, te voy a destrozar». Gustavo le dijo: «Alcánzame si puedes». Él corrió al monte y se repitió aquella cacería donde le habían destrozado el brazo. El plan de Gustavo era tirarla por el mismo barranco donde se habían visto por última vez. Pero esta vez ella estaba herida por la batalla con los dos nahuales. Entre el monte le gritaba la bruja: «Detente, pelea conmigo». La bruja sabía que no podía alcanzarlo. De pronto Gustavo se dio cuenta que la bruja ya no lo seguía. Gustavo se detuvo y miraba para todos lados, pero aún así, con sus sentidos agudizados por ser nahual, no la veía y no la escuchaba por ningún lado. De la nada, una bola de fuego golpeó a Gustavo, pegó un brinco y saltó hasta las copas de los árboles, y mirando hacia abajo la miró. Ya no era la bruja que había conocido. Esta estaba toda deforme y vieja, y ella empezó a decirle: «Ven aquí, no lo hagas más difícil. Deja de sufrir, esto va a ser rápido. El que te escondas no cambiará la forma en que mueras». «¿O qué? ¿Te da miedo morir? ¿Le tienes miedo al abismo? ¿Le tienes miedo a dónde vas a ir? Te aseguro que te mandaré a un lugar donde sufrirás menos que aquí. Aquí para todos vas a ser un monstruo. Todos te van a ver con odio. Yo te daré ese descanso. Ahora sal y enfréntame. ¿Qué no viniste a eso, bestia?». Gustavo se lanzó y le cayó encima, dándole 2 zarpazos en el pecho. El segundo la atravesó, la levantó por los aires y le dijo: «Hasta aquí llegaste». La bruja de nuevo mostró su sonrisa macabra y dijo: «No, el que va a morir eres tú». La bruja levantó sus brazos, pero antes de que incendiara todo, un cuarto nahual apareció. La agarró de los brazos y la lanzó contra un árbol y le dio 3 golpes en su cuerpo. La levantó y le dijo a Gustavo: «¿Qué esperas? Arráncale la cabeza». Gustavo miró al otro nahual y vio la cicatriz en el hombro que tenía la forma de una mano. Él entendió rápido y de un zarpazo le arrancó la cabeza. El cuerpo de la bruja empezó a arder y de una explosión mandó a Gustavo al suelo, quedando desmayado. Cuando despertó, no había nadie ahí. Corrió al pueblo a dar la noticia de que la bruja había muerto y había regresado con el amor de su vida. A los días Gustavo volvió al pueblo con el anciano, pero no estaba en su casa. Preguntando dio con él y estaba en la casa de sus familiares. Cuando llegó le dijeron que estaba muy grave. Entró a verlo y le dijo: «Gracias, viejo. Sé que tú fuiste el que me ayudó a matar a esa bruja». El anciano apenas pudo hablar y le dijo: «A las brujas hay que detenerlas con 3 golpes, no con 2. Y qué gusto me da haberle robado esa gallina. Pinche bruja, al final me las pagó». Y con una sonrisa en la cara, el anciano murió.
Jacinto, a sus 22 años, estaba casado con su hermosa esposa, una de esas mujeres que tiene algo que atraen, aunque tenían 4 años de casados. No habían podido tener hijos. Los dos eran muy pobres, pero aunque ella pudo haberse casado con alguien con más dinero, lo eligió a él, un hombre sin mucho futuro. Él provenía de una población de indígenas y que fue criado por su abuelo. Jacinto sobresalía por ser un hombre muy fornido. Él se veía diferente a toda su familia. He ahí el por qué tal vez su esposa se fijó en él. Pero el destino le guardaba una sorpresa. Su mujer se llamaba Margarita. Ella siempre decía: Dios te va a ayudar a salir adelante, porque eres responsable y muy trabajador. Al pueblo había llegado un hombre rico llamado Álvaro. Había comprado la hacienda más grande. Él venía solo. Decían que 2 perros enormes eran lo único que lo acompañaban y que vestía totalmente de negro. La hacienda tenía una mina abandonada que nunca dio muchas riquezas. Ese día llovía. El cielo no mostró ningún rayo de sol. Los gallos no cantaron y los perros no ladraron, y todo el pueblo parecía callado. En el pueblo se corrió el rumor de que en la hacienda ocupaban gente que quisiera trabajar, así como gente para la mina. En esos días, Jacinto estaba con su compadre en una cantina y él le dijo: Jacinto, hay que ir a pedir trabajo ahí. Dicen que los que trabajen en la mina les van a pagar muy bien. Yo sé, compadre, que no le ha ido muy bien y es una oportunidad para usted y pues para mí también. Jacinto le dijo que estaría bien eso. Yo le voy a decir algo, compadre. Un día su mujer se puede fijar en alguien que tenga más que usted. Ella es muy bonita y la verdad, usted le ofrece muy poco. Se lo digo con todo respeto, de hombre a hombre, y aunque lo ame, el diablo siempre mete las manos. Esas palabras le llegaron mucho a Jacinto, y así, al día siguiente, Jacinto tomó el trabajo. De inmediato se lo hizo saber a su mujer, y ésta le dijo: pero una mina, Jacinto, eso es muy peligroso. Él dijo: mira, mujer, lo hago por ti, para darte una vida mejor. Ay, Jacinto, yo no ocupo que me des una vida mejor, yo ocupo una vida contigo por siempre. Esas palabras, Jacinto no las escuchó y así empezó a trabajar en aquella mina. Los meses pasaron y Jacinto llegaba muy cansado después de trabajar. A Margarita, su mujer, le daba tristeza, pero ahora Jacinto traía más dinero y mucho más alimento del que tenían en esa casa. Un día Jacinto, trabajando en aquella mina, estando solo, escuchándose solo el ruido de sus herramientas contra la roca, se quedó a oscuras. Por un momento su lámpara se apagó y escuchó un susurro que le dijo: da 3 golpes más, Jacinto. Se le heló la sangre y en segundos la lámpara se prendió de nuevo. Con temor, pero con curiosidad, Jacinto dio los 3 golpes más. Y empezó a gritar: encontré algo, encontré algo. Todos corrieron a ver qué había encontrado Jacinto, y esta era una veta de oro. En días, aquella mina olvidada pasó a ser el centro de atención en toda la zona. A Jacinto le llegó la invitación del dueño para recompensarlo y a invitarlo a cenar a su propia casa. Le dio la noticia a su esposa. Ella le dijo: ay, Jacinto, qué vergüenza ir a comer con esa gente. Él le respondió: no te preocupes, vieja, ten este dinero y cómprate ropa. Vas a ver que nuestra suerte va a cambiar y en un descuido hasta salimos de pobres. Cosa curiosa, pero al darse la noticia de que la mina estaba repleta de oro, en el pueblo pasaban cosas muy extrañas. Animales que aparecían muertos, las plantas parecía que estaban enfermas, pero poco les importó a la gente,
porque con la llegada del oro, aquel pueblo sabían que cosas buenas llegarían a él. Esa noche, los dos se dirigieron hacia la hacienda, les abrieron la puerta y en la mera entrada, 2 perros negros enormes que cuidaban la casona principal entraron y por un lado de ellos, los perros solo los miraban fijamente, pero sin levantarse de donde estaban echados. Pasaron a la sala principal y su mujer no dejaba de mirar todos aquellos lujos hasta llegar al comedor donde el patrón Álvaro los esperaba. Sentados en aquella mesa enorme, llena de alimentos, don Álvaro los saludó y les dijo que se sentaran. Don Álvaro era un hombre que tan solo con verlo imponía. Si eras hombre, pensabas en respetarlo, y si eras mujer, deseabas saber más de él. Don Álvaro felicitó a Jacinto por haber encontrado esa veta de oro que le traerían muchas riquezas, y felicitarlo por tener una mujer hermosa a su lado, cosa que a Jacinto no sabía si sentirse feliz o celoso. Los 3 empezaron a cenar aquellas delicias que jamás imaginaron comer. Al terminar, don Álvaro le dice a Jacinto: a ver, dime, ¿qué hace buscando un hombre como tú tesoros en una cueva, teniendo uno en tu casa? Jacinto de nuevo se incomodó y su mujer no sabía si sentirse halagada o molesta. Era una situación muy incómoda. Margarita le respondió: él es un hombre muy trabajador que se esfuerza para darme una vida mejor, y si alguien iba a encontrar algo en esa mina, es mi Jacinto. Don Álvaro le dijo: y por eso lo voy a premiar. Quiero que los 2 se vengan a vivir a un lado de la casona y que Jacinto sea el encargado de los trabajadores de la mina. Jacinto y su mujer aceptaron y a los días se fueron a vivir ahí. Jacinto todo el día estaba ocupado en la mina. Es cierto que ya no se mataba trabajando tanto, pero el trabajo lo alejaba más de su mujer. Un día don Álvaro visitó a la mujer de Jacinto. Ella se sintió incómoda al saber que don Álvaro le tocó su puerta. Ella le abrió. Don Álvaro le dijo que si lo dejaba entrar. Margarita respondió: no, don Álvaro, ningún hombre entra en mi casa si mi marido no está. Don Álvaro solo sonrió y dijo: usted tiene razón, solo quería platicar, pero respeto lo que decida. Al cerrar la puerta, ella se recargó frente al espejo y mirándose, y tan solo por un segundo, vio una sonrisa retorcida que ella no había hecho. Ella retrocedió asustada, pero pensó que tan solo fue su imaginación. Ese día, todo el pueblo se estremeció, porque un crujir de la tierra se sintió en todo el pueblo. Lo que vino a la mente de toda la gente fue la mina, porque a esa hora mucha gente estaba dentro. Y pronto se supo que la tragedia había ocurrido. Varios hombres habían quedado aplastados o atrapados en aquella mina. Don Álvaro de inmediato mandó llamar a Jacinto para que le rindiera cuentas. Y solo los 2 en su despacho le preguntaba, muy enojado a Jacinto, que si qué había sucedido mientras sus 2 perros enormes estaban al lado de él. Jacinto le respondió que fue un derrumbe, que eso no podía evitarlo. Don Álvaro le dijo: tú eres el responsable, ¿por qué no tomaste medidas para mantener a la gente a salvo? No te estoy echando la culpa, pero como tal vas a tener que responder por todas las personas que perdieron la vida ahí. Pero eres mi trabajador y yo te voy a proteger. Ocupo que desaparezcas, que te vayas y yo arreglaré las cosas. Está bien, don Álvaro, solo agarraré unas cosas e iré por mi esposa. Don Álvaro le dijo: no, debes irte ya. Yo le avisaré a tu mujer, toma este dinero y vete lo antes posible, porque van a venir rápido a buscarte, y no quiero que te encierren. Mire, don Álvaro, no puedo irme y dejar a mi esposa. Él le respondió: si te la llevas te va a estorbar.
Te van a atrapar, te van a echar a la cárcel y ahora sí no la vas a poder ver. Yo mandaré por ti cuando todo se calme y arregle todo para que no vayas a la cárcel. Jacinto, lleno de ignorancia y asustado, corrió a esconderse lejos y se marchó a la casa de su abuelo. Margarita estaba con el Jesús en la boca y con una angustia porque pensaba que estaba Jacinto dentro de la mina. Por la tarde, don Álvaro va a la casa de Margarita a darle la noticia de que Jacinto, tal vez, había muerto. Tocó la puerta y Margarita abrió y le dijo: pensé que había quedado claro que usted no podía venir aquí sin la presencia de mi esposo. Don Álvaro le dijo: disculpa, pero tu Jacinto parece que estaba dentro de la mina y no lo encontramos por ningún lado. Margarita gritó de dolor y diciendo: no puede ser, mi Jacinto no, dígame que está mintiendo. Si él se muere, yo no podré vivir. Él le contestó: haremos lo posible para encontrar y sacar a toda la gente. Yo solo quería darle la noticia yo mismo, por lo mucho que la aprecio. Los días pasaron y lo único que Margarita veía salir de la mina fueron cadáveres. Desconsolada, poco a poco, ella perdía las esperanzas. Jacinto, sin saber lo que pasaba, llegó a la casa de su abuelo. Este le dijo: mijo, ¿qué haces por aquí? Pensé que nunca vendrías a verme. Pues tristemente no es por eso, abuelo. Tengo problemas. Y le contó todo lo que había pasado. Su abuelo le dijo: yo no sé mucho de esas cosas, pero algo no me gusta, hijo. Algo está mal. Mi instinto me lo dice. Pero no me hagas caso. Ya estoy viejo y aparte soy muy desconfiado. Así que quédate los días que quieras. Una noche don Álvaro, sentado en su despacho, le habló a sus 2 guardianes perros y les dijo: queridos hijos, vayan y busquen a Jacinto y mátenlo. No regresen sin haberlo hecho. Así los 2 perros salieron a toda velocidad en busca de Jacinto. Al día siguiente, don Álvaro llegó a la casa de Margarita y antes de tocar, escuchó que ella se estaba bañando. En los ranchos los baños regularmente estaban en el patio sin techo y desde arriba de un árbol, la espiaba. Y ahí estaba su cuerpo, aunado a su rostro hermoso y con el agua cayendo por su cuerpo lleno de curvas suaves. Eso hizo volverse loco aún más a él. Salió rápido sin que ella se diera cuenta. Don Álvaro sabía que podía haberla tomado por la fuerza, pero la intención hacia ella era que fuese su mujer por voluntad propia, y sabía que sin Jacinto a su lado tenía más oportunidad. Margarita un día escuchó a 2 personas murmurar que una noche, antes del derrumbe, a don Álvaro lo habían visto meterse a la mina solo. A Margarita nunca se le hizo de confianza ese hombre, así que corrió a la hacienda a visitar a don Álvaro. Él la recibió y le dijo: qué hermosa sorpresa, Margarita. ¿A qué debo el honor de tu presencia? Ella le contestó: he escuchado rumores de que lo vieron entrar a la mina una noche antes del derrumbe. Yo creo que usted tiene algo que ver con eso, porque yo no soy tan taruga como mi Jacinto. Yo he visto muchas de sus intenciones, así que hoy mismo me voy lejos de aquí. Don Álvaro ahora sabía que no tenía muchas oportunidades para conquistarla, así que tenía que pensar otra manera para poder lograrlo. Ese día, antes de que quisiera irse Margarita de ahí, cayó una de las tormentas más grandes vistas en el pueblo y ella no se pudo marchar, ya que el puente, que era la única salida, estaba totalmente destrozado y la creciente estaba muy grande, así que tardaría días en poder pasar por ahí. Lejos de ahí, 2 bestias enormes corrían a toda velocidad rumbo a donde estaba Jacinto y su abuelo. Ese día estaban dormidos y como a las 3 de la mañana, el abuelo de Jacinto lo despertó y dijo: Jacinto, Jacinto, no hagas ruido y ven, vamos a ver por la ventana.
Al llegar a ella, le dijo: «Mira lo que está ahí». Jacinto vio 2 ojos brillar en la oscuridad y preguntó: «¿Qué es eso, abuelo?». Él le dijo: «Algo con lo que nunca te quedarás topar. Tenía 50 años que no veía uno. Y eso no es todo. En el patio trasero anda otro. Son nahuales y vienen a buscarte, porque dudo que me quieran a mí. Tráete los machetes y en ese cuadro hay escapularios». Cada quien agarró un machete y le enredaron los escapularios. Su abuelo le dijo: «¿En qué estás metido, Jacinto? Yo sabía que algo andaba mal». El abuelo tomó su rifle y bañó las balas con agua bendita. Jacinto le dijo: «¿Por qué haces eso, abuelo?». «Para que las balas no se ceben. Contra uno de ellos tendríamos una oportunidad, pero con 2 lo dudo. Tenemos que separarlos y atacarlos uno por uno. Lo esperaremos adentro. Le debo de disparar a quemarropa y tú vas a ser el cebo. El barrote que está en medio de la casa te servirá como escudo, pero antes atranca la puerta de atrás. Con lo que puedas, voy a abrir la puerta principal para que se confíe. Si no le damos una entrada, van a atacar los 2 y necesitamos que se confíen». Jacinto atrancó la puerta de atrás, se puso en el barrote central de la casa y el abuelo iba a abrir la puerta para agarrar descuidado al nahual y dispararle. Y así lo hicieron. Jacinto estaba temblando de miedo mientras su abuelo abría la puerta. En cuanto lo hizo, el nahual entró a toda velocidad. Jacinto lo vio venir de frente. En segundos entró y él se protegió con el barrote mientras le tiraba de machetazos, logrando darle en una pata. Este retrocedió y su abuelo lo tuvo a quemarropa, disparándole en la cabeza. Retrocedió lo más rápido posible. Sabía que el segundo vendría, y este hizo lo mismo, pero antes de atacar a Jacinto, volteó hacia atrás y vio a su abuelo. Este se le lanzó tan rápido que no le dio tiempo de disparar, pero con el rifle detuvo sus mandíbulas. Jacinto no dudó ni un segundo y le dio con el machete en el cuello una y otra vez. Jacinto se resbaló cayendo al suelo. El nahual, casi con la cabeza colgando del cuello, dio unos pasos, solo para caer delante de él muerto. Su abuelo le dijo: «No te confíes, termina de arrancarle la cabeza a los 2». Su abuelo le dijo: «Ahora sí me vas a contar qué hiciste para que estas 2 bestias te siguieran hasta acá». Él le dijo: «No hice nada, pero estos perros son del patrón y ahora, como usted dice, sé que algo anda mal. Mira, si tu patrón los envió, él debe ser uno. Una vez en mi pueblo apareció uno de esos. Casi mata a todos los hombres del pueblo. Estos que matamos no son más que solo bestias sin mucha inteligencia, pero si tu patrón sí podía mandar a estos, es porque es muy peligroso. No lo vas a poder enfrentar ni tú, ni 10 hombres. Tienes que ser inteligente, tienes que espiarlo. Algún día se convertirá en bestia y dejará alguno de sus órganos. Cuando vuelva, él tratará de transformarse y de volverse otra vez humano. Y en ese momento, él morirá». Jacinto volvió al pueblo y de lejos vigilaba todos los movimientos de don Álvaro. Ni a su esposa le dijo que estaba ahí. Cuando no espiaba a don Álvaro, iba a ver de lejos a su Margarita. Todas las tardes veía cómo entraba a bañarse, pero él notaba que cada vez que lo hacía, un pájaro enorme se paraba en el árbol seco que estaba a un lado del baño. Él recordó las palabras de su abuelo que decían: él puede convertirse en cualquier animal. Así que observó aquella ave y cuando su mujer terminó de bañarse, el ave voló. Así que la siguió, viendo con asombro que se metía por una ventana a la casa de don Álvaro. Él dijo: «Hijo de su pinche madre, está espiando a mi mujer el cabrón, pero hasta aquí vas a llegar». Al día siguiente, Margarita entró a bañarse y de nuevo el ave estaba ahí.
Rápido Jacinto entró a la hacienda y como sus guardianes no estaban, sus órganos estaban ahí, en una silla de su recámara, desprotegidos sin ellos. Él los destrozó por completo. El ave regresó de inmediato. Y cuando entró, vio a Jacinto y en el suelo sus órganos. Este empezó a tratar de convertirse en humano, viéndose en una combinación de ave y humano, pero al final terminó retorciéndose y así murió. Jacinto, antes de irse, tomó lo que más pudo de oro, corrió a buscar a su esposa y ésta le dijo: Jacinto, ¿estás vivo? ¿Dónde estabas? Él dijo: en la mina, creo que me dieron por muerto, pero logré salir y unas personas me cuidaron. Ahora regresé, pero ¿sabes qué? Vámonos de aquí, vámonos muy lejos. Porque cuando estaba en la mina me hice de algo de oro que tenía escondido y quiero empezar una vida, pero lo más lejos que se pueda de aquí. A Margarita y a Jacinto nunca más se supo de ellos. Unos en el pueblo decían que don Álvaro dejó un cadáver de alguien sacado muerto de la mina en su recámara y se llevó su oro sin pagarle a nadie y estafando a mucha gente. Mi nombre es Julián y con tan solo 17 años, unos vecinos me invitaron a trabajar a la Sierra de Sinaloa. Actualmente vivo en California, Estados Unidos, pero soy originario de Culiacán, Sinaloa. A mí y a otros amigos nos invitaron a trabajar. Eran nuestros vecinos y uno de ellos era mi compadre. Todos íbamos hacia la Sierra de Cozalá en Sinaloa. Íbamos varios de Culiacán a sembrar. Ustedes ya saben lo que sembrábamos, o se lo imaginan. En el camino vacilábamos de muchas cosas, pero los más mayores nos contaban cosas que pasaban allá en la soledad y en la oscuridad, porque querían asustarnos y ellos se divertían haciéndolo. Eran 3 horas de camino hasta Cozalá y de ahí todavía teníamos que viajar un buen rato para llegar al rancho donde nos íbamos a quedar. Llegamos y a todos nos instalaron juntos, todos en un cuarto, pero por ser la primera vez que yo iba, vi cómo todos corrían a apartar su lugar para acostarse en el suelo. A mí me dejaron casi en la entrada de aquel cuarto sin puerta. Yo no entendía por qué, pero dije: total, aquí entra más aire. De día trabajábamos en la siembra y de noche no había mucho que hacer. Y antes de ir a dormir salían las historias de espantos, brujas y algo que yo nunca había escuchado: los nahuales. En ese momento supe que nadie quería dormir en la entrada de ahí, y era porque se escuchaban más los ruidos. Se veía hacia afuera y sin que uno quisiera, volteaba viendo las sombras del monte y los árboles, como esperando que de la nada se apareciera algo. Y creo que a todos nos ha pasado, porque aunque tengamos miedo, volteas a ver. En el rancho había otros jóvenes trabajando con nosotros. Nos hicimos amigos de ellos y el primer sábado nos invitaron a tomarnos unas cervezas, o como se dice por allá, unas caguamas. Nos fuimos a tomar debajo de un árbol enorme. Estando ahí, hablamos del trabajo, hablamos de mujeres. De ahí pasamos a ver quién era el más fregón. Y después, y no sé por qué, llegas a la plática de espantos. Yo me hice el valiente y conté las mías, pero la verdad hasta me aguantaba las ganas de ir a orinar, porque tenía que ir a acercarme al monte. Y ni modo de orinar delante de todos, pero llegó el momento en que uno no aguanta. Después de escuchar varias historias, el cerebro empieza a traicionarte, así que cada ruido yo volteaba a ver de dónde venía. Y no sé las mujeres, pero los hombres, cuando tomas, parece eterno el chorro. No se termina nunca. Y yo mirando hacia el monte,
Vi 2 ojos de animales brillando en los arbustos. La verdad me asusté, pero todavía no terminaba de hacer mis necesidades, así que me fui haciéndolas y caminando hacia donde estaban todos. Yo no dije nada para que no creyeran que tenía miedo. Y antes de irnos, de nuevo hablaron de nahuales, porque allá abundan las historias de estos, al igual que de las brujas. La plática terminó y nos fuimos caminando. La casa no estaba muy lejos y rápido llegamos, pero yo iba mirando para todos lados, porque en verdad tenía miedo. Al llegar cenamos y todos nos fuimos a dormir, y yo pensando que dormí en la entrada de la casa. Y aunque sintiera algo de miedo, yo jamás se los iba a decir. Esa noche escuché ruidos por todos lados antes de dormir. Lo bueno fue que por las cervezas me quedé dormido muy pronto. Por la mañana me di cuenta que estaba totalmente destapado. Me levanté y les dije, ¡qué chistosos son! Me quitaron la cobija. Todos se me quedaron viendo y mi compadre me dijo, Julián, tu cobija está tirada afuera. Cuando nos despertamos todos dijimos, mira este vato, qué loco, aventó la cobija para afuera. Claro que yo pensé que todos me habían jugado una broma, pero dije, órale, el que se lleva se aguanta. En el día del trabajo era pesado, pero la diversión estaba por todos lados. Entre los chistes a los demás, que allá se le dice carrilla, nos divertíamos mucho. El problema eran las noches, porque las historias de terror, cómo les encantan. Un día, uno de los mayores se puso serio y contó que una noche de tantas que había estado en aquel rancho, salió a orinar. En eso empezó la lluvia y ahí cerca se veían las casas del pueblo y las luces de ellas. Se puso abajo de un jacal mientras caía la lluvia y estaba fumando un cigarro, y a lo lejos vio unas bolas que parecían fuego que bajaban desde los cerros, y él dice que observó cómo visitaban las casas del pueblo y cómo éstas entraban y salían de cada una de ellas. Yo interrumpí al señor, que se llamaba Gilberto, y le pregunté que si no le daba miedo quedarse ahí después de haber visto esas bolas o luces de fuego. Y él me respondió, no, Julián, porque yo sabía que eran brujas y que venían a buscar niños chiquitos, y pues aquí no había ninguno. Y ahora sí, dije yo, valiendo madre, otra vez me asustaron y no iba a poder dormir. Así pasaron los días en aquel pueblo cerca de Cozalá, hasta que me acostumbré a que contaran lo que contaran. A mí ya no me daba miedo estar ahí. Es más, lo empecé a disfrutar. Esas noches llenas de estrellas, que si vives en la ciudad jamás las vas a poder ver. Porque en la sierra, en la noche, reina la oscuridad. Y esos platillos, cada uno más fresco que el otro, todos directo del campo a la mesa, con tortillas recién hechas y un olor a café tostado todas las mañanas, que bien valen los sustos que me hacían mis compas, y aparte, la buena paga que recibía por sembrar lo que sembrábamos ahí. Pero cuando el diablo anda suelto, ni quien lo pare. Un día mi compadre y yo nos fijamos en unas jovencitas. Un sábado fue cumpleaños de una de ellas, así que hubo fiesta. Esta empezó por la tarde. En verdad mi compa y yo fuimos por ellas, porque a la fiesta ni nos importaba, pero al final ni nos pelaron, ni bailamos con ellas. La fiesta terminó, y de todos los que nos dormíamos en el rancho, mi compa y yo fuimos los 2 últimos que nos fuimos. Para llegar al rancho donde estábamos, teníamos que pasar por un maizal de unos 100 metros de largo y nos íbamos caminando por la orilla de él. Y mientras platicábamos, escuchamos ruidos, como si alguien corriera dentro del maizal. Mi compa me dijo, ¿escuchas eso? Yo le dije sí, debe ser un animal que anda corriendo por ahí. De pronto no se escuchó nada y aún más feo se puso,
porque ningún sonido se escuchaba, solo las pisadas de nosotros. No caminamos ni 20 metros cuando se escuchó un gruñido. Mi compa y yo nos vimos uno al otro y sin decir nada salimos corriendo. Era tanto el miedo que parecía que algo nos estaba siguiendo, pero ninguno de los dos volteamos a ver. Llegamos al rancho, nos arropamos y yo seguía con miedo, porque yo era el que estaba en la pura entrada y decía, si quieren asustar a alguien, yo voy a ser el primero. Y de nuevo, otra noche casi sin dormir. Al día siguiente, les contamos lo que nos había pasado a los demás, y uno de los mayores dijo, ¡ay cabrones! ¿Qué se me hace que los siguió el nahual? Ahí todos soltaron la carcajada, y me di cuenta que era blanco fácil para ellos, por ser un novato ahí. Pero un día dudé de algo que me pasó, porque difícilmente pudo ser una broma. Una noche me dieron ganas de ir al baño y tenía que atravesar un patio grande entre él. Y de regreso, en medio de ese patio, estaba un toro. Este me bufaba y con su pata golpeaba el suelo. Me quedé helado por un instante. Cuando pude moverme, me regresé al baño. Ahí duré un rato hasta que me asomé y este había desaparecido. Corrí, me arropé con la sábana de pies a cabeza y por nada del mundo me asomé. Un día por la tarde fui al pueblo yo solo a comprar algo en la tienda y me quedé afuera platicando con un señor mientras me tomaba una coca con un pan, una de las mayores delicias que hay por allá. Después de trabajar, se me hizo muy raro que ese día en el pueblo estuviera demasiado solo. El señor me dijo, «Tú no eres de por aquí, ¿verdad?» Yo le dije, «No, soy de Culiacán». Él me respondió, «Ah, ya veo, vienes a la siembra. ¿Y qué haces tan plebe por acá trabajando?». Yo le contesté, «Para ganarme unos buenos billetes. Pero la verdad, todo está bien, pero la gente con la que estoy, qué buenos son para asustarlo a uno». Él me dijo, «A ver, muchacho, ¿tú quieres asustarlos a ellos?». Yo le dije, «Pues la verdad sí. Va a estar difícil, muchacho. Ellos te llevan mucha ventaja, ya que ellos han venido varias veces. Pero te voy a ayudar para que les metas un susto». Y yo le dije, «A ver, dígame cómo le hago». Él dijo, «Un día van a ir a trabajar cerca del cerro del Cordón de las Mujeres. Dicen que ahí, si pegas un grito, te van a contestar. Y cada vez que lo hagas, la contestación se escuchará más cerca. Cuéntales la historia. El grito que se devuelve es tu propio eco, y así los vas a asustar a todos». Por mi cabeza pasó la idea de que el asustado iba a ser yo, pero le di las gracias y me marché de ahí. Así pasaron los días, y en efecto, un día nos dijeron que íbamos a trabajar cerca de ese cerro. Al terminar ahí, los patrones llegaron con cervezas y comida. Las dejaron y se fueron, ya que nos íbamos a quedar unos días cerca de ahí durmiendo, cerca del monte. Y una vez ya, con todos acostados y con el alcohol en la cabeza, y yo, sintiéndome valiente, les dije a todos, «Dicen que si gritas hacia ese cerro te contestan». Todos se quedaron callados. Así que grité, «¿Quién está ahí?». Y se escuchó, «¿Quién está ahí?». De nuevo volví a gritar, «¿Quién está ahí?». Y esta vez me respondieron más rápido y se escuchó más cerca. La gente se arropó y nadie me hacía caso. Así que decidido a asustar a todos, por una tercera vez grité, «¿Quién está ahí?». Y en menos de un segundo se escuchó, «Yo estoy aquí». De inmediato se vino un aire demasiado fuerte. Nadie decía nada, solo mi compadre me dijo, «Compa, métase en las cobijas y por nada del mundo se asome». Le hice caso y mientras me tapé, se escuchaba el viento y soplaba demasiado fuerte y en él se oía y se repetía una y otra vez, «¿Quién está ahí?».
mientras se sentía como si pisadas de animal caminaran entre nosotros. Fue la noche más estresante y terrorífica en mi vida. Al día siguiente, nadie me dirigía la palabra, solo mi compadre me dijo: si quiere venir de vuelta aquí, no vuelva a hacer eso. Yo le dije: todo el tiempo se la pasan asustándome y ahora resulta que los ofendí. Uno de los mayores dijo: con eso no se juega. Y nunca pensamos que alguien que nunca había venido aquí supiera de esto. ¿Quién sabe qué cosas hiciste bajar de los cerros, muchacho? Un día, antes de venirnos de Cozalá, ya casi tarde noche, uno de nuestros amigos que hicimos en aquel rancho nos dijo que cortáramos elotes para que lleváramos. Los que éramos de Culiacán entramos en la milpa. Esta nos tapaba porque medía más de 2 metros. Llevábamos un costal y ahí los estábamos echando. De pronto, mi compadre se quedó callado y dijo: ¿escucharon eso? Todos nos quedamos quietos sin movernos para oír aquella voz que escuchamos cerca del cerro que decía: ¿quién está ahí? Todos me miraron a mí, yo pensando que estaban enojados conmigo, pero no. A lo que veían era lo que estaba detrás de mí, y una voz aterradora se escuchó y dijo: ¡corran! Yo volteé hacia atrás y ahí estaba una mula negra, sin orejas, con los ojos rojos. Quise correr, pero me tropecé con el costal de elotes. Me levanté y al querer huir, una mano me tomó por la camisa. Volteé y la mula ya no estaba ahí, pero estaba el hombre que me había encontrado en la tienda y me dijo: jamás les van a quedar ganas de volverte a asustar. Él se estaba riendo, me soltó la camisa y se marchó, perdiéndose en el maizal. Al año siguiente volví de nuevo, pero no volví a gritar al cerro. Aunque las historias de terror se siguieron contando, ahora yo, con experiencia, les contaba las mías. Hasta aquí llegó el relato de hoy, y ahora te voy a poner un fragmento de lo que nos contó Julián en su audio original. Cuando yo estaba plebe, que tenía de 16, 17, 18 años por ahí, pues los camaradas que vienen a seguir la casa nos invitaron para allá, para la sierra de Cozalá. Hay un rancho de allá de la sierra de Cozalá, de ahí estuvimos trabajando. Pues ahí sembrando, pues ya sabían que sembramos. Uno se acostaba de pieza, se arropaba de pieza a cabeza y ya pues ya no miraba nada, pero sí espantaban ahí. Cuando iba uno a querer ir al baño, a orinar en la madrugada, me tocó a mí que estaba orinando y me bufaba un toro y me decía y pateaba la tierra el toro y pues no dormía uno. Pues que se los monten los cerros allá, pues salen muchas cosas que no sabe uno. Aunque en tus venas corre sangre de nahual, eres muy débil y por esa razón yo te protegeré. Cuando era muy joven, creí haber encontrado el amor en un joven igual que yo. Le entregué todo mi amor y mi cuerpo. Así pasó un tiempo, pero salí embarazada. Él, en vez de apoyarme, se fue a los Estados Unidos y no quiso saber de mí. Nunca me escribió una carta, tampoco hizo ninguna llamada. Yo me quedé muy triste y avergonzada, pero mis padres me corrieron de la casa y me tuve que ir al jacal de mi abuela. Tenía mucho que no la visitaba, pues en el pueblo tenía la mala fama de ser bruja. Siempre tenía remedios para cada enfermedad. También tenía muchas ramas en su patio, pues estas le ayudaban a hacer sus remedios. Eso me llamó mucho la atención, pues a mí siempre me había gustado visitar a mi abuela, pero mi mamá no los tenía prohibido.
En casa de mi abuelo yo siempre estaba muy triste, pues pensaba en aquel hombre que me había engañado. En las noches me ponía a llorar, pues me llegaba la tristeza a mi corazón. Yo estaba destrozada. Lloraba hasta quedar dormida del cansancio. Era entonces cuando llegaban las pesadillas. Yo me veía dormida y mi panza empezaba a crecer cada vez más hasta que explotaba, manchando todas las paredes de sangre, y me salía un becerro balando de mi panza. Entonces yo me despertaba gritando y llorando, desesperada y angustiada. Mi abuela llegaba corriendo a mi cama y me abrazaba. Me empezaba a sobar la panza con muchas infusiones de hierbas que ella había preparado. Me tranquilizaba con un té y yo ya podía dormir a gusto. Y así pasaron varias noches. Yo tenía miedo que mi bebé viniera enfermo o con un mal, pues siempre soñaba que traía algún animal diferente en mi panza. En algunas noches yo veía que mi abuela salía y regresaba hasta en la mañana. Siempre traía algunas gallinas y a veces carne. Cuando llegaba, su ropa la traía a veces desgarrada y algo de sangre. Yo hacía como que no veía nada. También me daba cuenta que la gente del pueblo le pedía muchos favores, hasta que un día le dije: a ver, abuela, ¿me vas explicando qué pasa aquí? Mi abuela me contestó: ya se me hacía mucho que no me preguntaras. Y ella me dijo que venía de una familia de nahuales. Dice que ella se dedicó a estudiar la herbolaria, pero también tenía el don de poder convertirse en cualquier animal, ya sea para defensa o para cazar. Y ella me dijo que estaba segura que yo también tenía ese don. Cuando tu papá se casó con tu mamá, le explicó de dónde venía. Entonces tu mamá se enojó mucho y le prohibió que me visitara. Pero tu papá y tú traen la misma sangre de sus antepasados, lo quieran o no. En todo mi embarazo me dediqué a estudiar las hierbas, pues me gustaba mucho saber hacer muchos tipos de té y estudiaba cada planta para saber para qué servía y qué podían curar. Cuando tuve a mi hijo, desde la primera vez que lo tomé en mis brazos, se me iluminó la vida, pues supe que tenía un propósito para seguir adelante al verlo tan frágil e indefenso. Pero al verlo lleno de salud, desaparecieron los miedos que sentía cuando estaba embarazada. Desde chico, fue un niño muy travieso pero muy inteligente. Todos en el pueblo lo veían mal, pues era un hijo de una madre soltera. Siempre jugaba conmigo, porque ninguna mamá quería que su hijo jugara con el bastardo de mi hijo. Siempre estaba solo. Yo creo que él se inventaba amigos. Recuerdo un día que se me desapareció de la casa y lo anduvimos buscando, desesperadas mi abuela y yo. Lo buscamos por todas partes. Cuando pasábamos por la calle del panteón que está a la salida, lo traía Carlos de la mano. Me dijo: aquí te traigo a tu chamaco. Estaba jugando solo en el panteón. Yo lo vi desde la entrada porque estaba en la loma. Me asusté mucho. Corrí y abracé a mi hijo y le agradecí mucho a Carlos. De regreso a casa le dije: ay, hijo, ¿por qué te saliste de la casa tú solo? Y él me contestó: no, mamá, yo no iba solo. La señora de blanco me llevaba de la mano. Le dije muy enojada: ¿qué señora? La señora que me habla, pero nadie la ve, solo yo. Me molesté mucho y le dije que no quería que volviera a ver a esa señora de blanco y que no le hablara, y mucho menos que se saliera de la casa él solo. Carlos había sido mi primer novio. Era muy bueno conmigo y con mi hijo. Siempre estaba al pendiente de nosotros. Hasta me insistió mucho para ponerle su apellido a mi hijo. Siempre veía por darnos lo que necesitábamos. Así fue creciendo mi hijo y viendo a Carlos como una figura paterna, hasta que un día me dijo:
Mira, Claudia, yo te amo mucho. Yo quiero criar a tu hijo como mío. Vamos a casarnos. Entonces yo le contesté, te voy a decir mi secreto. Y si me aceptas después de eso, vamos y nos casamos. Le dije lo que yo era y que por mis venas corría sangre de nahual y que lo había heredado de mis antepasados. Él me contestó, yo siempre te he amado, desde que estábamos muy chicos y no me importa lo que eres, yo así te quiero. Me he llegado a encariñar con tu hijo, así que por favor, acepta ser mi esposa. Me llevó a vivir a su casa. Cuando me despedí de mi abuela, me dijo que tenía que seguir yendo a visitarla, pues tenía muchas cosas aún por enseñarme. Los primeros meses vivimos muy felices los tres, pero pasado el tiempo, mi hijo siguió teniendo pesadillas y alucinaciones. Un día jugando solo en el patio, yo lo veía desde la ventana que estaba trepado en un árbol, pero me descuidé tantito y empezó a pelear con alguien. Él se bajó llorando de él. Yo salí a encontrarlo y le pregunté, ¿por qué lloras, mi niño? Me contestó, la señora me dijo que me bajara del árbol y me apretó muy fuerte el brazo. Me sorprendí porque mi hijo tenía los dedos pintados en él, como si alguien lo hubiera apretado. A los días estaba en su cuarto jugando con sus carritos. La puerta estaba entreabierta y pude ver una sombra al lado de mi hijo. Yo lo escuchaba pelear con alguien y el niño decía, ya te dije que mi mamá no me deja salir de la casa, no me obligues por favor. Se me heló la sangre. Abrí la puerta de repente y mi hijo empezó a decirme, ya ves mamá, le dije que no podía salir de la casa, pero ella no me deja en paz. Quiere que me vaya para que nunca más te vuelva a ver a ti. Pero yo le digo que no lo haré. En ese momento, abracé a mi hijo y dije, esto no es normal. Así que fui a preguntarle a mi abuela que sí qué estaba pasando. Ya es mucho que me menciona esa señora de blanco. Mi abuela me dijo, tienes que ir a conocer a la otra abuela de tu hijo. Ahí tendrás las respuestas a tus preguntas. Esa misma tarde investigué dónde vivía la mamá de mi ex y a la mañana siguiente me fui para su casa. Al llegar, muy grande y bonita, me recibió una señora fina y muy bien vestida y me dijo, ya sé a qué has venido, maldita india andrajosa, yo te conozco. Yo fui quien le dijo a mi hijo que se fuera para que nunca te volviera a ver, pero ese niño yo lo quiero. Por tu culpa mi hijo se tuvo que ir, así que me vas a pagar con el tuyo, y vale más que me lo entregues por las buenas, porque por las malas te lo puedo quitar y muy fácil, porque yo soy una bruja y sé mucho de brujería. Soy yo quien ha visitado a tu hijo y el día menos pensado ya no lo vas a encontrar. Sentí mucha rabia, deseaba convertirme en bestia y arrancarle la cabeza, pero yo sabía que me tenía que preparar, pues yo era muchísimo más débil que ella. Así que me fui llorando de coraje a casa de mi abuela. Le platiqué todo lo que había pasado. Entonces me dijo, pues nos vamos a preparar para que nos deje en paz, o de plano hay que pegarle una chinga. A la casa le pusimos una protección de sal en todo alrededor de ella. Para que no pudiera entrar, no dejábamos al niño ningún momento solo. Así estuvimos un tiempo, cuidando cada detalle, sin bajar la guardia. Yo y mi hijo íbamos más seguido con la abuela. Yo podía ya convertirme en varios animales. Por la noche salí a cazar porque también me servía para practicar. Un día llegó Carlos del trabajo muy contento porque le había ido muy bien en el trabajo. Me dijo, mira Claudia, alista al niño, los voy a llevar a la plazuela para que le compre su nieve que tanto le gusta y a nosotros nos servirá de paseo para distraernos un poco.
Mi hijo andaba muy feliz de la mano de Carlos, comiéndose su helado, y de repente escuchamos un grito muy fuerte diciendo: «Claudia, vengo por mi hijo, y a ese maldito que está contigo de marido lo voy a matar». En eso saca una pistola y sin tiempo de nada escuchamos un disparo. Mi hijo estaba en medio de los dos y la bala le atravesó el hombro. Al ver a mi hijo ahí tirado en un charco de sangre, la sangre empezó a hervirme de coraje y me fui corriendo detrás de él, ya que él salió huyendo en su caballo rumbo al monte. Sentí mi cuerpo cambiar mientras iba avanzando. Lo alcancé tan rápido y de un golpe lo tiré del caballo. Él empezó a gritar y a pedir ayuda, pero lo levanté del suelo con una sola mano y lo lancé contra una roca. No quería matarlo, lo quería vivo para torturarlo y que sufriera un poco del dolor del que él me había hecho sentir. Pero sin darme cuenta, yo ya había sacado todas sus entrañas con mis garras. Me fui corriendo al jacal de mi abuela para ver cómo estaba mi hijo. Me dijo mi abuela que la bala alcanzó a salir, pero estaba muy débil por la sangre que había perdido. En eso empezamos a ver unas bolas de fuego que estaban empezando a quemar los árboles de afuera del jacal. Y ahí estaba la mamá de él. Era la bruja, enfrente de la casa, gritándome que saliera, pues venía a matarme por haber asesinado a su hijo. Y yo le dije a Carlos que se llevara al hijo al hospital del pueblo, que saliera por la puerta de atrás. Entonces salí corriendo, convertida en una bestia. Me lancé contra ella, pero la maldita tenía más fuerza que yo y era mucho más rápida. Esquivaba todos los golpes, hasta que en mi desesperación de un manotazo la alcancé a tumbar, llenándole su vestido de blanco de sangre. Ella me tomó del cuello, me levantó y me aventó con todas sus fuerzas a un árbol que estaba en llamas. Me dejó toda débil y ella, con una risa malvada, me dijo: «Por fin, maldita, me voy a deshacer de ti para siempre». Y con sus uñas me las enterraba en el pecho, como queriéndome sacar el corazón. Y de repente, de la nada, un ave enorme la tomó por la espalda, la levantó y la lanzó hacia el árbol que estaba en llamas. Y esa maldita bruja se empezó a quemar viva. Ese mismo nahual me levantó con sus garras, pero suavemente, y me llevó a la casa de mi abuela. Entre dormida y despierta, pude ver que aquel nahual se convertía en mi abuelita. A la mañana siguiente me desperté con unas quemaduras en los brazos. En mi pecho también tenía heridas y uno que otro golpe, pero mi abuela me las estaba curando con sus remedios. Al día siguiente me fui al hospital y ahí me dijo Carlos que el niño ya había salido de peligro, que nos los podíamos llevar a casa. Pero él me dijo: «Mira, Claudia, yo quiero que nos vayamos lejos de aquí. No quiero saber nada de brujas ni de nahuales». Y yo acepté. Ahora, después de tantos años, aún vivo con mi esposo. Tengo 3 hijos ya casados y muy felices, y con 8 nietos. Las brujas y los nahuales quedaron atrás. Tal vez por mucho tiempo no se ha escuchado nada de ellos, pero yo sé que aún están ahí.